Estar este domingo juntos en casa, preparados para recibir la palabra de Dios. Vamos a tomar nuestros asientos. Y qué increíble semana en el campamento de Vida Kids, la verdad. No sé cómo fue su semana, pero la de los niños no querían que terminaran. Este año extendimos un día más el campamento. Generalmente lo teníamos de 3, esta semana fue de 4. Y los niños se iban que esperaban que el próximo año fuera de 5 o de 6. Y todos los que estaban sirviendo decían, no, ya con 4 tenemos. Pero yo creo que le damos un fuerte aplauso a todos los que estuvieron sirviendo esta semana, porque la verdad es que fue intenso, tenían que estar temprano. No solo estaban aquí, sino que también estaban orando por todos los niños. Y es una gran responsabilidad tener a niños, estarlos cuidando, estar divirtiéndose con ellos, estar enseñándoles la palabra de Dios. La verdad es que fue una semana muy intensa y esta iglesia tiene un corazón para las nuevas generaciones. Y lo vemos una y otra vez. Esta iglesia es generosa y se puede ver en toda la decoración que está. Hay excelencia, no se escatimó. Los niños venían y veían el castillo de la entrada de allá abajo y estaban impresionados. O sea, las obras, los niños, me tocó ver niños que lloraban porque ya tenían que pasar a otra actividad y ellos se querían quedar aquí en la obra. O sea, estaban tan impactados. Ayer hablé con una niña también, me llamó su mamá, me escribió su mamá y me dice, oye, mi hija quiere platicarte algo, puede llamarte. Y me llaman y me dice, pastor, esta semana aprendí los mandamientos y estaba viendo una película y me di cuenta que en esa película dijeron el nombre de Dios en vano. Y eso me afectó mucho, pastor, porque me di cuenta que hay cosas que estoy viendo que van en contra de lo que Dios dice. Y me dice, también tenía ganas de llevarme un lápiz, pero en eso me acordé que en los 10 mandamientos dice, no robarás. Y entonces me quité toda este deseo de agarrar el lápiz y meterlo en mi mochila, porque decía, no robarás. Y eso me está pasando, pastor, eso me está pasando. Y yo, oh, no, pues ¿sabes qué? Le dije, ora por mí porque mañana voy a predicar. Entonces, tú traes algo en tu corazón que Dios está haciendo, que el Espíritu Santo está fluyendo, y ora por mí, y oró por mí. Y la verdad es que a veces nosotros pensamos que los niños no captan, los niños no entienden, los niños ni siquiera deberían de estar orando por los adultos, pero a veces es lo contrario. A veces captan mucho más que nosotros los adultos. A veces reciben la palabra y la están viviendo mucho más que los adultos. Y a veces oran con mucha más fe que nosotros los adultos. Así que si usted envió a sus hijos al campamento de niños esta semana y usted ve que sus hijos están con todo, o sea, que algo está pasando en sus vidas, por favor no los frene. Expóngalos a la presencia de Dios. Si ven que están cantando la canción, busquen en Spotify o en donde sea esa canción y póngase a cantar con ellos. Póngase a participar con ellos. No lo deje como, el evento que mis hijos participaron. Sea parte de lo que sus hijos vivieron. Sea parte de lo que ellos están llevando a su casa. No les tire a Lucas. Hagan parte a sus hijos. Y fundamentalmente, agarremos nuestra Biblia. Ahorita algo está pasando en ellos. Abra su Biblia y tenga un tiempo para leer la Escritura con ellos. Léala, tome tiempo. No es mucho, pero hágalo. Vamos a seguir sembrando en la vida de nuestros hijos. Vamos a seguir con la serie de una batalla invisible en un mundo visible. Efesios capítulo 6, verso 10 al 20 es la serie que estamos aprendiendo. La razón de esto es porque yo creo que es algo vital para saber cómo enfrentar la guerra espiritual en la que estamos. Y muchos de nosotros la hemos leído y decimos, sí, yo lo sé, ya lo conozco. Sí, la armadura de Dios. Sin embargo, estamos amolados, estamos derrotados. No sabemos cómo enfrentar una guerra espiritual. No sabemos qué dice la Biblia para lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Así que vamos a leer
los pasajes y hoy solo vamos a ver la segunda prenda de la armadura de Dios, que es la coraza de justicia. Dice así en la Nueva Traducción Viviente: una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y huesos, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado de la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Tenemos 6 piezas de la armadura de Dios: el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu. Hoy vamos a entrar en la segunda, la coraza de justicia. Hace unas semanas, si tú no estuviste aquí en el inicio, aprendimos que todos debemos ser fuertes en el poder de Dios. No podemos enfrentar esta guerra en nuestras fuerzas. No podemos ir y decir yo puedo. Necesitamos estar en el poder de Dios. También aprendimos que es nuestra responsabilidad, es nuestro deber ponernos la armadura de Dios. No es nuestra armadura, es la armadura ¿de quién? De Dios. Ahora, ¿para qué sirve ponernos esta armadura de Dios? Aprendimos que es para mantenernos firmes. Y todavía hicimos un ejercicio, todos hicimos la posición de firmes. ¿Qué significa estar alertas? Estamos firmes para estar firmes contra todas las estrategias del diablo. Vimos que el diablo tiene estrategias y las estrategias del diablo es meter mentiras, medias verdades en nuestros pensamientos para desconfiar en quién es Dios. También aprendimos que nuestros enemigos no son las personas, no son las situaciones, sino que es Satanás y sus demonios. Aprendimos de dónde viene Satanás, cuál fue la rebelión, Dios lo creó, qué sucedió en el cielo y cómo fue expulsado. También aprendimos que el cinturón de la verdad es lo que uno necesita, es lo que primero el apóstol Pablo nos dice que debemos utilizar y ponernos. El cinturón de la verdad es lo que ajusta toda la armadura, es lo que toda la armadura va a embonar teniendo el cinturón de la verdad. Y no se ve el cinturón muchas veces, pero así es como la palabra de Dios es en nuestras vidas. Nosotros no podemos ir a una batalla sin tener convicciones de la verdad de la Biblia. Si yo no sé qué dice la Biblia, si yo no tengo convicciones, yo no puedo enfrentarme al humanismo, yo no puedo enfrentarme a todas las formas e ideologías que el mundo presenta y me dice, no, así es la vida. Yo necesito tener y conocer la verdad para poder entrar en la guerra. Y hoy entramos con la coraza. Dice el verso 14, defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de justicia de Dios. Empezamos con estas piezas de la armadura que son para la defensa. Y estamos hablando de la defensa porque el apóstol Pablo no nos está hablando de que vamos a ganar una batalla. La batalla está ganada. Dios ya ganó. Les decía en la primera sesión, Satanás no es rival para Dios. Satanás no es el contrincante de Dios, no es rival. Dios ya ganó la batalla. Satanás está bajo el poder de Dios. Pero Satanás sí es nuestro enemigo. Y sí tenemos un conflicto con él en esta tierra.
Y la Escritura nos enseña a cómo pelear esta batalla. Ahora, quizá tú y yo en la actualidad, quizá la mayoría, no nos ha tocado ver a alguien que ande con una coraza, pero quizá nos ha tocado ver a alguien que ande con un chaleco antibalas. ¿Sí? Es el mismo uso el chaleco antibalas que la coraza. ¿Para qué sirve el chaleco antibalas? Para protegerte, pero para que no te pegue el corazón, para que no te mate, para proteger nuestros órganos vitales. La coraza para el ejército romano era para defenderse de todos los ataques que pudieran tener a sus órganos vitales. Y el contexto, cuando el apóstol Pablo está escribiendo esto, necesitamos saber que la coraza cubría todo el torso. Puede ser por adelante, puede ser por los lados, puede ser por atrás, pero esta defensa era completa. Los soldados tenían el escudo, pero quizás no podían defenderse por atrás. Y se dice que la coraza pesaba alrededor de 70 libras. Era la pieza más pesada de la armadura que tenía que cargar. Y todo esto era con el fin de protegerse para poder sobrevivir en una batalla. Ahora, cuando nosotros vemos el significado espiritual, es que Dios nos da su justicia. Y esta forma, cuando nosotros hablamos de la coraza de justicia, a veces no captamos muy bien, bueno, pues ¿cómo uso la coraza de justicia? Bueno, entiendo el cinto de la verdad, entiendo que es la palabra de Dios, pero entonces, ¿cómo le hago con esta coraza de justicia? ¿De qué se trata? ¿Cómo la aplico en mi vida? Y la coraza de justicia tiene que ver con una protección. Dios nos da la coraza de justicia para proteger nuestro corazón. Quiero que lo pienses unos segundos. ¿Por qué Dios nos habla de algo que cubre todo nuestro torso? Para que el enemigo no pueda pegar a nuestros signos vitales, a nuestros órganos vitales. Cuando la Biblia nos habla de que se trata de la justicia de Dios, es una justicia que Él nos da. Esta justicia, que lo hemos enseñado muchas veces, tiene que ver con una palabra que tiene que ver con una correcta relación con Dios. Esta correcta relación con Dios es dada a través de la salvación. Es dada a través del nuevo nacimiento, cuando el corazón de una persona nace de nuevo. La Escritura nos dice que en Romanos capítulo 3, verso 22, dice que cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo, dice, y eso es verdad para todo el que crea, sea quien fuere, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Nadie puede alcanzar esta justicia, pero a causa del sacrificio que Jesús hizo para morir por cada uno de nosotros, el Padre da a su Hijo y su Hijo nos permite a nosotros vivir de una manera diferente. Y Dios ya no ve a Herbert, ya no ve a Carlos, ya no ve a Luis, ve a Jesús, su Hijo, cubriendo la vida de esa persona. Esta es una justicia que se nos atribuye. La misión de Jesús no fue solamente morir en la cruz por nuestros pecados, sino que aparte vivió una vida en rectitud, una vida sin pecado. Segunda de Corintios 5:21 dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros, diga conmigo, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Esto es justificación. Esto es la justicia de Dios. Fue un intercambio divino. Jesús tomó nuestro pecado, Él
atribuyó todo el pecado tuyo y mío y Él nos dio su vida. O sea, fue un intercambio increíble. Y esta justicia no es algo que tú y yo podemos hacer. Esta justicia es un regalo que cada uno de nosotros tenemos. Somos justificados por la fe, no por nuestras obras. Y quiero repetirte eso porque aquí es donde muchas veces batallamos. Pensamos que la justicia de Dios o el favor de Dios lo tenemos que ganar a través de acciones, a través de esfuerzo. Pero esta justicia se nos ha atribuido, se nos ha imputado por gracia, por amor. Todos nosotros. Ahora, cuando digo todos nosotros, me refiero a todos aquellos que se han arrepentido de sus pecados y que han nacido de nuevo. Toda persona que ha rendido su vida a Cristo, que ha pedido perdón por sus pecados, que ha confesado sus pecados, que se ha arrepentido, hay un corazón nuevo. Y Dios hace una obra en nosotros y Él pone esta justicia en nosotros que nosotros no podemos buscar. Pero ¿qué sucede cuando esta justicia es puesta en nosotros? Empieza esta colaboración de cada hijo de Dios. Efesios 4:24, unos capítulos anteriores a Efesios capítulo 6, el apóstol Pablo dice: pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Es decir que todos los que hemos sido cambiados, transformados de adentro hacia afuera, nuestro corazón, con esta justicia que ya tenemos, ahora nosotros podemos aplicar justicia. La justicia se manifiesta en nuestra vida. Nosotros podemos caminar siendo justos. Hemos sido apartados para vivir en santidad y obediencia a la voluntad de Dios. Y para entender cómo vamos a usar la coraza de justicia, necesitamos entender de qué justicia estamos hablando. Porque nosotros no ocupamos la palabra justicia, pero todos en nuestra carne queremos justificarnos por qué vivimos de la manera en que vivimos. O sea, nosotros no lo decimos verbalmente porque no usamos el vocabulario. En la palabra justicia no lo ocupamos mucho en el vocabulario cotidiano. Pero muy adentro de nosotros sí pensamos que somos justos y que hacemos las cosas justamente y que caminamos en justicia, pero no podemos caminar en justicia ni podemos ser justos a menos que no caminemos en la justicia de Dios y que no funcionemos con el conocimiento de que yo no me gané la justicia. Dios me dio la justicia y ahora yo puedo aplicar esa justicia. Primera de Pedro capítulo 3 verso 10 dice esto: en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Quiere decir que cuando nosotros recibimos esta justicia, cuando hemos nacido de nuevo, cuando recibimos esta justificación delante de Dios a través de Jesucristo, nosotros podemos empezar a practicar justicia. Y Efesios 4:24 empieza a darnos una lista de diferentes maneras de cómo vivir la vida en Cristo, cómo se vive a la luz. Y hay muchas cosas donde empezamos a hablar como simplemente los 10 mandamientos. Yo quiero caminar en ellos porque sé que hay justicia. No puedo hacerlo en mi carne. De hecho, la ley fue hecha para eso, para darnos cuenta que necesitábamos a un Salvador. No podemos cumplir la ley. Solamente a través del poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Así que si nosotros entendemos el día de hoy que todos, digan conmigo, todos los que hemos creído en Jesús, hemos rendido nuestra vida a Él, ha habido transformación en nuestro corazón, ya hay una justificación en nuestra vida.
Cristo nos ha justificado delante del Padre. Y cuando nosotros queremos salirnos de los caminos de Dios, Jesús está intercediendo por nosotros. Él está rogando por nosotros, porque ya Él nos justificó. No estamos perdidos, estamos alejándonos de Él. Y cuando captamos eso de que no hay forma de que tú puedas salirte del amor de Dios, no hay forma de que tú puedas escaparte del amor de Dios, en el momento en que tú has vivido siendo su hijo, entonces tú puedes captar, bueno, ¿cómo ahora puedo vivir en justicia? Porque la Biblia me llama a practicar justicia. Ahora necesitamos recordar por qué necesitamos la coraza de justicia, porque necesita proteger nuestro corazón. Proverbios capítulo 4, verso 23 dice: con toda diligencia guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él brotan los manantiales de la vida. Este es un pasaje muy conocido. Con toda diligencia guarda tu corazón, o sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Piensa un poquito, ¿por qué el apóstol Pablo nos da esta coraza para proteger nuestro corazón? El enemigo está buscando corromper nuestro corazón. El enemigo, el punto número uno es atacar nuestro corazón. Y podemos pensar, corazón, no podemos pensar. La Biblia muchas veces se refiere corazón a nuestra mente, pero nuestro corazón está ligado a nuestra mente, a nuestro cerebro. Si estamos nerviosos, nuestro corazón se agita. Si estamos enojados, nuestro corazón reacciona. Si estamos alegres, nuestro corazón reacciona. Nuestro corazón reacciona físicamente a lo que sentimos, está ligado. Jesús dijo en Mateo 15, 19: pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. A veces vemos o pensamos, ay, qué persona tan malvada, ¿cómo pudo llegar a hacer eso? Bueno, cuando nuestro corazón está descubierto y es un blanco para el diablo, nuestro corazón piensa en todo esto: malos pensamientos, asesinatos, adulterio, toda inmoralidad sexual, robo, mentira, calumnia. Todos estamos propensos a ello. Todos. Puede ser pequeño, puede ser grande. Jesús dijo en Mateo 6:21: donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Y yo te hago la pregunta a ti hoy, ¿en dónde está tu corazón hoy? Porque Jesús dijo: en donde estén tus tesoros, ahí estarán también los deseos de tu corazón. Y es muy fácil saber dónde está nuestro corazón. ¿Dónde está nuestro dinero? ¿Dónde ponemos nuestro dinero? ¿Y dónde ponemos nuestro tiempo? Es doloroso, pero es muy sencillo. ¿Dónde ponemos nuestro dinero y dónde ponemos nuestro tiempo? Ahí, en ese lugar, está nuestro corazón. Y Satanás sabe que donde él pueda desviarnos, donde él pueda meter estas artimañas para desviar nuestro corazón, para poder invertir nuestro corazón es nuestro motor. Nos esforzamos, damos lo que no tenemos por lograr,
por el impulso del corazón, nuestra mente conectada. ¿Dónde el día de hoy está nuestro corazón? Nuestro corazón incluye todos nuestros pensamientos, todas nuestras emociones, nuestra conciencia y nuestros deseos. Te lo voy a repetir. Nuestro corazón está conectado con todos nuestros pensamientos, con todas nuestras emociones, con nuestra conciencia y con nuestros deseos. Cuando el enemigo empieza a tratar de desviarnos y engañarnos a través de la forma en cómo pensamos, ¿qué es lo primero que hace? Distorsionar el carácter de Dios con mentiras. Es este punto de que dudemos de la bondad de Dios. O sea, no hay cosa más real que cada día nosotros seamos tentados en dudar de que Dios es bueno. Y a veces nos cuesta creer que Dios es bueno. ¿Por qué? Pues por la vida. La vida está quebrada. Este mundo está corrupto. De todas formas. Y no sabemos, o sea, no sabemos cómo lidiar con si Dios es bueno o no es bueno. A veces sí es bueno, a veces ha sido bueno conmigo, a veces no. Pero no me gusta decir que a veces no. No lo acepto. Pero lo siento. Y cargo con ello. Entonces Satanás sabe cómo empezar a distorsionar el carácter de Dios. Y este es un ejemplo, la bondad de Dios, pero realmente lo que está haciendo es que haya desconfianza de su palabra. Entonces, si yo desconfío del carácter de Dios, ¿para qué voy a leer la Biblia si yo desconfío de Dios? O sea, prefiero leer el periódico y leer las cosas que están sucediendo, porque las puedo ver, porque sé que son verdad, a leer la palabra de Dios, porque no la entiendo, porque a veces Dios pues no sé, a veces como que amaneció de buenas y amaneció de malas. Dios no cambia su carácter. Dios no tiene bajones emocionales. Dios no se enoja porque el día de hoy tú pecaste. Dios está viendo en todo el mundo. Dios no batalla con depresión por uno de nosotros. Dios quiere que todos lo conozcamos. Dios quiere que podamos nosotros experimentar su amor. Dios quiere que nosotros podamos vivir una vida plena en esta tierra y que mostremos el amor que Él tiene para todo el mundo. Pero Dios no está con un dedo acusador. Así que nuestros pensamientos es el primer campo de batalla, donde Satanás está buscando confundirnos. Nuestros deseos. Cuando Satanás empieza con sus estrategias de mentira, empieza con nuestros deseos también. Ataca nuestros deseos. Él puede desviarnos de buscar lo eterno para buscar lo temporal. Y es una línea bien delgada. ¿Por qué? Porque me justifico de que tengo que vivir en esta tierra, tengo que hacer cosas en esta tierra. Sin embargo, lo que dijo Jesús es: no hagan tesoros en la tierra, hagan tesoros en el cielo. Y la Escritura nos habla de una vida aquí en la tierra temporal, y que hay una vida eterna juntamente con Él, o en el castigo en el infierno. Pero la vida no se termina cuando morimos aquí en la tierra. La vida sigue para todos, es eterna, en el infierno o con Cristo, pero sigue. Entonces el enemigo nos trata de confundir y desviar de que no hay cosas para la eternidad. Vive ahora, disfruta ahora, gasta tu vida ahora, haz lo que tengas que hacer para ti ahora. Satanás juega con nuestras emociones. ¿Cómo?
Sabe cuando tenemos un arranque de ira. Sabe cuando perdemos los estribos. Y el apóstol Pablo dice, no le den lugar al diablo. Pero aún sabiendo eso, nosotros seguimos con el enojo. Seguimos con este coraje. Seguimos con la venganza. Seguimos con la decepción. Seguimos con la falta de perdón, con la tristeza. Y muchas veces terminamos una vida de ser víctimas. Y nos gusta vivir siendo víctimas. Todos los demás tienen la culpa, menos yo. Yo viví esto, tú no viviste esto, tú no sabes qué es vivir esto, tú no sabes el dolor. Y nos metemos en estas emociones. Miren, y Satanás es muy astuto en ese sentido. Él conoce de dónde batallamos. Le damos libre albedrío a nuestras emociones de celos, de preocupación, de afán. Y nosotros pensamos que somos nosotros, que es la vida, que así es nuestra personalidad. Pero no vemos eso en la Biblia. No vemos una vida de un hijo de Dios caminando de esta manera. Pero Satanás sabe que los deseos de nuestra carne, él puede seguir aprovechando las circunstancias. Él puede meter dardos de mentiras en nuestro pensamiento y ahogarnos en nuestras emociones. Y todo esto sucede en el corazón. Ahora, Satanás se mete a nuestra conciencia. En el momento en que nuestra conciencia es cauterizada, o sea, ya no es sensible. Cuando a ti ya no te afecta mentir, cuando a ti ya no te afecta robar, cuando a ti ya no te afecta faltarle el respeto a alguien y que alguien se sienta mal, cuando a ti ya no te afecta cómo está tu pareja, tus hijos, por tus reacciones, tu conciencia se ha hecho fría, se ha hecho dura y nos alejamos de Dios. Nos lleva, una conciencia cauterizada nos lleva a vivir una vida desalineada a la voluntad de Dios. No nos importa. ¿Para qué? No quiero. Así estoy bien. Tengo todo. No necesito de Dios. Y puede parecer muy altivo y arrogante y dices, no, esa persona está muy mal. Pero la persona no se ve muy mal. La persona simplemente está diciendo, no necesito nada de lo que me estás diciendo que necesito. Estoy bien, así vivo, así he vivido. Todas estas artimañas el diablo está buscando para todos nosotros destruirnos. La coraza de justicia nos defiende de toda condenación. Condenación es una de las cosas con que todo cristiano va a batallar. ¿Por qué? ¿Se acuerdan en la primera sesión de esta serie? Hablamos que uno de los nombres de Satanás es el acusador. O sea, su trabajo número uno es acusarte. Es hacerte sentir culpable. Y Satanás es muy astuto. Y comienza con esta autocondenación. La autocondenación es cuando tú sabes que has hecho algo mal y te empiezas tú a condenar. No, yo no merezco eso. Yo la verdad es que ¿para qué voy a seguir leyendo mi Biblia? Si no, pues yo hice esto, hice aquello. Y empiezas tú a condenarte tú solito. Ahora puede ser que ni siquiera hayas pecado, pero empiezas a tener muchos pensamientos de condenación, que no eres suficiente, que no tienes la fuerza que se requiere, que no eres un cristiano modelo, etc, etc, etc. Y si no hay pecado, la condenación no es que te esté haciendo pecar, pero está debilitando tu fe. Y si tu fe está débil, tú tarde o temprano te vas a alejar de Dios. Cualquiera que sea tu área vulnerable, cualquiera que sea la cosa con la que tú batallas, si tú le das entrada a la autocondenación,
te haces mucho más vulnerable. Le estás diciendo al diablo, sí, mira, es cierto, es verdad, yo no soy, yo soy esto, yo no puedo. ¿Cómo es que le podemos creer más a Satanás que a Dios? ¿Cómo es que podemos creerle más al diablo sus mentiras de quién supuestamente somos a lo que Dios nos dice que somos en la Biblia? ¿Por qué le creemos más al diablo que Él entró a través de Adán y Eva y que por eso estamos así, y no creemos que a través de Jesucristo Él vino y nos libró y Él recuperó lo que el hombre había perdido? ¿Por qué nos quedamos atorados con todas las mentiras del diablo? ¿Por qué agarramos la justificación de que somos humanos y que no podemos y que ahí la llevamos, cuando ya tenemos la armadura de Dios? O sea, todo esto que estamos empezando a hablar es algo que ya Dios nos dio. Tú que has creído en Cristo, tú que te has arrepentido y naciste de nuevo, la armadura de Dios está a tu disposición. No es algo que tienes que lograr, buscar hacer. No tienes que irla a comprar. No, ya la tienes. Pero ¿por qué no la usamos? ¿Por qué no la tomamos? Porque nos es más fácil creer, no, soy humano, yo no puedo, es muy difícil. Mira, todos lo hacen así. ¿Te has puesto a pensar por qué le creemos más al diablo que a Dios? ¿Por qué si Él nos dice que en Él nosotros somos más que vencedores? No, yo no puedo. Ese pecado es muy fuerte. Es que con eso no puedo, yo no puedo dejar eso. Cuando Dios nos dice que le pidamos y que le pidamos con fe. ¿Sí te has puesto a pensar eso? Pero si nos gusta pedirle a Dios, Señor, sácame de donde estoy. Señor, ayúdame con esta enfermedad. Señor, ayúdame con este problema. Señor, necesito esto. Señor, necesito aquello. Nos gusta mucho pedirle porque tenemos esta idea de un genio mágico, que en el momento que yo le pida, las cosas van a suceder. Cuando Dios nos está enseñando a caminar como cristianos y nos está enseñando a que tenemos que abrir la Biblia y que necesitamos conocerla y que necesitamos la verdad de ella para poder saber contra qué nos estamos enfrentando y saber que vamos a ser tentados y que el diablo va a buscar condenarte. Y el apóstol Pablo dice en Romanos 8:1, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es que el pecado es muy fuerte en mi vida. Bueno, Dios ha provisto un camino de escape cuando pecamos. O sea, si tú pecas, es nuestra responsabilidad. Di conmigo, es mi responsabilidad acercarme a Dios. Pero ¿qué hacemos cuando pecamos? Huimos. Nos escondemos. No quiero hacerme responsable. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, vamos a decirlo todos juntos, a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. O sea que si tú tienes poco siguiendo al Señor o tienes mucho tiempo siguiendo al Señor, tú y yo tenemos la responsabilidad de acercarnos al Padre y confesar nuestro pecado y arrepentirnos de nuestro pecado. Y Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Eso quiere decir que tú y yo no perdemos nuestra identidad como hijos cuando pecamos.
¿Se siente feo? Sí, se siente feo. ¿Por qué se siente feo? Porque se cierra una cortina que cuando estamos con Cristo bien, donde no hay pecado, donde hay libertad, esa cortina está abierta y hay relación con el Padre. Podemos orar y Él nos escucha, podemos adorar al Señor y podemos experimentar su amor y podemos tener entendimiento en la Escritura. Pero cuando hay pecado no confesado, se cierra esa cortina y se cierra la comunión, se cierra la relación. En lo natural a veces nos pasa con amigos, con tu pareja, con tus hijos. Cuando se enojan, ¿qué es lo primero que se corta? La comunicación. No hay comunicación cuando estás enojado. Y alguien tiene que romper su orgullo y llegar y decir: perdóname, la regué. Bueno, Dios no se enoja en el sentido de no te voy a hablar, pero a causa del pecado, por la santidad de Dios, Dios no puede tener comunión con nosotros a menos que nuestra búsqueda sea para decirle: Señor, perdóname por mi pecado. Y entonces vuelve a haber una relación. Si tú pensaste: es que yo recibí a Cristo, yo seguí a Cristo, pero me metí en una vida de pecado y empecé a pecar y ahora ya estoy aquí en este lugar, y tú dices: yo creo que ya no soy cristiano. No, bueno, tú sigues siendo hijo de Dios. Lo que necesitas es arrepentirte de tus pecados, no seguir pecando más y vivir para Él. Qué buen amén ese. Pero deberíamos estar conscientes de ello, porque muchas veces pecamos y nos sentimos muy mal. No, yo ya no quiero servir. No, yo ya no quiero ir a la iglesia. No, yo ya no quiero leer mi Biblia. No, yo ya no voy a orar. O sea, el diablo nos empieza a dar ¿hacia dónde? Hacia nuestro corazón. Dios no es bueno, no me siento bien, la regué, ¿qué va a pensar la gente de mí? Y somos un blanco fácil al no tener la coraza de justicia. Primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, les escribo estas cosas, ¿para qué? Para que no pequen. Y si alguien peca, diga conmigo, si alguien peca, ¿alguien ha pecado aquí? ¿O solo yo? ¿Qué dice? Tenemos abogado ¿para con quién? Para con el Padre, a Jesucristo el justo. El apóstol Juan les está hablando a los cristianos y dice: tenemos abogado ¿para con quién? No has dejado de ser hijo e hija de Dios. Lo que sí tenemos es un abogado que podemos nosotros confiar en Él y saber que intercede por nosotros. Pero necesitamos llegar a arrepentirnos. Si tú el día de hoy traes pecado no confesado en tu vida, si tú has dejado acumular muchas cosas en tu vida porque tú dices: pues ¿qué? No pasa nada. El autor de Hebreos dice que nos despojemos de todo el pecado que nos asedia, porque muchas veces nos sentimos cargados, no sabemos de qué, todo está normal, pero traemos un peso. Muchas veces es porque no hemos confesado nuestros pecados. Vivimos todos los días y es como: bueno, si Dios sabe mi corazón, yo no necesito confesarme, yo no necesito decirle a Dios perdón, Él ya sabe. Bueno, la Escritura no dice eso. La Escritura dice que nosotros tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo, y que si alguien peca, confiese sus pecados delante de Él. Tenemos un ejemplo con el apóstol Pablo, 1 de Timoteo 1:15, 17. Que quizás tú dices: ¿sabes qué? Yo la regué, yo pequé y me siento muy mal. Yo no creo que Dios me pueda perdonar una y otra y otra y otra y otra vez. Bueno, el apóstol Pablo dice: la siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían de aceptarla.
Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿A quién vino a salvar? De los cuales yo soy el peor de todos. Pero Dios tuvo misericordia de mí para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia con aún los peores pecadores. De esa manera otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. Que todo el honor y toda la gloria sean para Dios por siempre y para siempre. Él es el Rey eterno, el invisible que nunca muere. Solamente Él es Dios. Amén. ¿Tú te sientes que has sido un pecador? ¿Tú sientes que Dios no puede perdonarte? ¿Tú te sientes así con una vergüenza de que es que siempre peco y siempre la riego y siempre peco y siempre peco? El apóstol Pablo nos dice que hay un Dios misericordioso. Él arrestaba a los cristianos, mataba a los cristianos por su celo de la ley, por su altivez, y en eso se encuentra con Jesucristo y le cambia la vida y le cambia el corazón y dice: Dios me quiso usar, tuvo misericordia para que sea el principal ejemplo de su gran paciencia con los peores pecadores. Dios tiene mucha paciencia con todos nosotros. No importa de dónde vengas, no importa lo que hayas hecho, Él tiene paciencia. Él es lento para la ira, grande en misericordia. Y si tú has estado luchando con condenación en tu vida, es más, si a veces pasa, no sé por qué hacemos esto muchas veces, que entre la familia alguien está experimentando un cambio. Vamos a decir que uno de los niños, híjole, llega animadísimo del campamento y entonces se porta mal con algo, hace un berrinche y el primer comentario va a ser: ¿no que muy cristianito? ¿Que no vienes del campamento lleno del Espíritu Santo? Y empezamos a acusar. Empezamos en lugar de construir y edificar. Tal vez tu esposo, tu esposa está leyendo la Biblia. Ay, sí, míralo. Hoy sí, muy cristiano con la Biblia. Y empezamos nosotros a acusar y a maldecir y a destruir, en lugar de darnos cuenta que lo poco, porque no es el diablo el que está haciendo que alguien lea la Biblia, nosotros empezamos a acusar. Ay, sí, mira, aquel vino y ayer lo vi que andaba haciendo esto y esto y esto y esto. ¿Y qué? Jesús vino a salvar a pecadores. Jesús vino por aquellos que saben que están perdidos. Jesús vino por aquellos que necesitan salvación. No vino por aquellos que se creen que ya lo tienen todo. Y si tú un día te topas con alguien en este auditorio y dices: pero si eso es así, 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 ora por esa persona, en lugar de decir: ¿por qué está aquí? No debería de estar aquí. Bueno, este es el lugar donde él puede encontrar o ella puede encontrar la salvación de Jesús. Así que entendiendo que la coraza de justicia nos protege el corazón, protege todo lo que sentimos, protege todo lo que pensamos, toda nuestra conciencia, cómo nosotros estamos funcionando. Necesitamos la justicia de Dios en nuestra vida, necesitamos practicarla. ¿Y cómo lo pongo en práctica? O sea, necesito entender esta justicia, ya lo hablamos. Necesito saber qué es lo que está protegiendo mi corazón, mis pensamientos, y ahora cómo lo aplico. Necesito una correcta relación con Dios a través de su palabra. O sea, para yo poder tomar la coraza de justicia que ya tengo, necesito saber relacionarme con Jesús a través de su palabra. Es decir, que con el hecho de yo tomar mi Biblia y empezar a conocer su palabra y saber
las verdades que hay aquí, empiezo a proteger mi corazón. No porque yo pueda, sino porque entiendo que el comentario que me hizo Luis, pues claro, el diablo quiere desanimarme. El diablo quiere aplastarme. Pues, aquellos están hablando de mí y me están condenando. Pues claro, el diablo es un acusador. Quiere que me aparte. Quiere que otra vez diga, es que en la iglesia hay miles de hipócritas. Hay hipócritas en todos lados. O sea, déjate de esa cosa de que solo en la iglesia yo esperaba que ahí nadie iba a ser hipócrita. Si Jesús vino por los pecadores, ¿qué crees que va a haber en la iglesia? Pecadores que vienen a conocer a Jesús y que muchas veces van a ser hipócritas y que aún van a haber cristianos que la regamos y que también podemos caminar en hipocresía. ¿Y sabes qué necesitamos? El perdón de Dios, no más acusación. Y entonces empiezo a entender cómo la coraza de justicia empieza a funcionar en mi vida. Porque sé que lo primero que el diablo quiere hacer es distorsionar de lo que pienso hacia Dios, de lo que pienso hacia mis hermanos en la fe, de lo que pienso a través de la iglesia. Dios inventó la iglesia. Esto no es un invento humano. Dice que Él nos hace parte de su cuerpo, su iglesia. Aguas cuando hablamos de la iglesia, que es su cuerpo, es de Él y tiene un efecto espiritual en nuestra vida. Así que yo necesito tener esta correcta relación con Dios a través de su palabra. El apóstol Pablo lo dijo en Filipenses 3:9 de esta manera: ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de ¿qué? De la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Cuando yo entiendo completamente que es a través de la fe, a través de su palabra, entonces yo entiendo que he sido llamado a vivir en santidad. Santidad, qué palabra. Santidad quiere decir apartados para. Y en este caso, cuando tú y yo nacimos de nuevo, hemos sido apartados para Dios. Y yo quiero animarte y cerrar con esto. La coraza de justicia nos da la posibilidad de caminar buscando la santidad. Santidad es algo que a veces decimos, no, eso es perfección. Santidad no es perfección. La santidad de Dios sí es perfecta. Pero mi santidad es que yo soy apartado para Él. Quiero las cosas que a Él le agradan. Quiero buscar como Él vive. Soy de Él. Soy para Él. Pregúntate, ¿por qué reacciono como reacciono cuando viene crisis a mi vida? ¿Por qué mis reacciones no tienen fe? ¿Por qué me vengo para abajo? ¿Por qué me deprimo? ¿Por qué me entra angustia? ¿Por qué me entra temor? ¿Por qué reacciono mal, con enojo? ¿Por qué me siento atacado o atacada? ¿Por qué estoy buscando siempre un culpable? Y si tú empiezas a unir los puntitos ahí de tu vida, te vas a dar cuenta que posiblemente no estamos usando la coraza de justicia. Tal vez en una ocasión alguien te ofendió y guardaste esa ofensa en tu corazón. ¿Qué ha producido esa ofensa en tu corazón? ¿Te ha acercado más a Cristo o te ha alejado más de Él?
Tal vez estás lleno de excusas, de dolor, de queja contra Dios o con alguien. Bueno, ¿te está acercando a Él o te ha alejado a Él? La coraza de justicia protege nuestro corazón. Primera de Corintios 1:30. Vamos a cerrar nuestros ojos y quiero leerles este pasaje. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Eso es lo que Dios ha hecho en ti y en mí. En el momento en que nosotros lo hicimos Señor de nuestra vida. Esta tarde Dios no te está llamando ni a mí ni a ti a ser perfectos, sino a ser diferentes del mundo, distintos de este mundo, apartados para Él, santos para Él. Dios no está buscando tus sacrificios, pero Dios sí está buscando nuestra obediencia. Dios está buscando que nosotros vivamos para agradarle a Él, no a este mundo. Y Padre, yo oro esta tarde, porque quizás muchos hemos atravesado la batalla espiritual sin esta coraza bien puesta. Y los dardos del enemigo, las flechas han pegado duro en el corazón y nos han hecho desconfiar de quién eres tú. Han quebrado en lo más profundo, han quebrado mi confianza de tus promesas. Así como el salmista dijo, devuélveme el gozo de la salvación. Quizás muchos han perdido el gozo de su salvación a causa del pecado. Y yo pido, Señor, que hagas una obra en nuestros corazones para que podamos estar firmes y poder pelear esta batalla en fe, y que esta ciudad pueda conocer tu amor, que esta ciudad pueda ver a cristianos verdaderos, que cuando la gente nos vea a cada uno en nuestros trabajos, se note que somos tus hijos. Que realmente la gente nos pregunta, ¿por qué eres así? ¿Eres cristiano? Que haya algo donde se transmite que el Espíritu Santo vive en nosotros, está activo en nosotros. Señor, no nos dejes caminar nada más en ser buenas o tratar de ser buenas personas, amables, educadas, buena onda. Señor, que el fuego de tu Espíritu arda en nosotros, que el fuego de tu Espíritu se note en nosotros, que seas tú en nosotros. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.